Dios nuestro Señor nos bendiga a todos, hermanos. Vamos a dar principio a la reflexión de la sexta palabra dicha por Jesús en la cruz del Calvario, allá en el monte de la Calavera, llamado también el Gólgota. Esta sexta palabra la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Y voy a leer el texto completo y después vamos a resaltar la palabra dicha por Jesús. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una vez más, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Señor, abre mi entendimiento para entender, para comprender la Sagrada Escritura. Señor, abre mi corazón para estar atento a tu palabra, lo que tú vas a decirme en esta hora. Señor, acompaño tu palabra con mi fe para que me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos dicho Lucas 24:45, Hechos 16:14 y Hebreos 4:2. Con la bendición del Señor empezamos. Tanto en el versículo 28 del capítulo 19 como en el versículo 30, en las palabras dichas por Jesús, es solamente una palabra la que el escritor griego pone ahí. Y quiero leerlo porque en el versículo 28 son palabras del escritor, de Juan. Dice de esta manera, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Esto lo dice Juan, claro, guiado por el Espíritu Santo. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. La palabra así completa, todo estaba consumado, es la palabra griega tetelestai. La repetimos, tetelestai. Y luego en el versículo 30, pero ahora sí, la palabra dicha por Jesús, él dijo, consumado es. Y estas dos palabras son una sola palabra en griego, tetelestai. Ahora bien, traducido literalmente al español, la palabra tetelestai significa ha sido consumado. Así, en esa manera es la expresión. Ha sido consumado. Pero tetelestai era una palabra muy usual, muy común, sobre todo en el ámbito judicial y en el ámbito mercantil. En el ámbito mercantil o de los negocios, tú comprabas un producto, no sé, vamos a pensar que comprabas camellos y el propietario de esos camellos te concedía que los tuvieras tú con la reserva de que hicieras el pago completo. A veces la operación se llevaba casi compraventa de manera inmediata y entonces el vendedor de los camellos tenía que entregarte un certificado que se llamaba tetelestai. Ese certificado era que todo estaba pagado con respecto a la venta de los camellos. Si tú llevabas la operación a crédito,
el acreedor, o sea, el vendedor, te iba recibiendo los pagos periódicamente, tal y como hubieran convenido. Al cabo de los meses, a donde tú terminabas de pagar totalmente tu deuda, entonces ya él te liberaba entregándote eh, un documento llamado Tetelestai, que significa que todo ha sido pagado. Interesante, ¿no? Y es la palabra que Jesucristo utilizó estando en la cruz del Calvario. Tetelestai, consumado es, todo está pagado. Y a ti y a mí no nos costó nada nuestra salvación, a ti y a mí, pero a Jesucristo sí le costó su vida, porque derramó su sangre. Y el libro de Levítico dice que la vida de los seres en su sangre está. Por eso en la palabra de Dios se señala en diferentes ocasiones que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre es la vida de los seres. Y la sangre también en Jesucristo era su vida. Bueno, nosotros en la segunda, vamos a decir, segunda manera en la que conocemos, y yo la he oído de algunos predicadores, la segunda forma de la palabra tetelestai es cuando un prisionero era condenado a determinados años de prisión, de cárcel. Vamos a suponer que era condenado a 10 años de cárcel. Era recluido según el delito que hubiera cometido, lo castigaban conforme a su delito, y entonces había delitos en donde eran, por ejemplo, 5,000 azotes. No que se los dieran diario o en un solo día los 5,000 azotes porque lo mataban, no, sino que periódicamente durante el tiempo que iba a estar encarcelado le daban los azotes conforme a la pena, conforme a lo que él había cometido, y entonces su pena eran, por ejemplo, 10 años y 5,000 azotes. Bueno, cuando terminaba su condena, pasados los 10 años o cumplidos los 10 años, entonces en la prisión donde había estado encarcelado, le extendían un tipo certificado, un documento, claro, escrito en un rollo o en un pergamino, que decía tetelestai, que la persona tenía derecho a libertad porque ya había cumplido su condena. También muy interesante. Jesucristo, cuando dijo consumado es, tetelestai, nos está a nosotros concediendo la libertad. Si morimos con Jesucristo en su lugar por la fe. De manera que tetelestai es muy, muy hermosa esta palabra. Significa libertad, significa deuda cumplida. Pero aquí en nuestro texto, en las palabras que Cristo Jesús dijo, tetelestai es una palabra hermosa que debiéramos estudiar más a fondo en otros contextos. Muy bien. Alguien ha dicho que Dios encargó a su Hijo Jesucristo cuando lo mandó a la tierra, cuando lo envió a la tierra, que le encargó 2 obras. No, no vamos a pensar en 2 obras. Vamos a pensar en todo el encargo de Dios a Jesucristo, es decir, el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a este mundo. No olvidando, hermanos, lo que dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan. El verbo era Dios, pero aquel verbo se hizo carne, ¿sí? La palabra carne es la palabra sars, que significa precisamente eso, carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es decir, el verbo eterno, Dios mismo, vivió entre nosotros. Lo que Dios le encargó al enviar a su Hijo amado a este mundo es algo que a lo mejor
no lo podemos llegar a comprender totalmente. Pero vamos a señalar dos cosas que son muy importantes. Los invito a leer en el Evangelio también de Juan, en el capítulo 17, versículo 4. Dice de esta manera el evangelista: yo te he glorificado en la tierra. Son palabras de Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra. Y aquí viene la palabra cuya raíz, al igual que tetelestai, tiene también el significado de telos. He acabado. Ajá. Aquí fácilmente podemos traducirlo como he consumado, ¿sí? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Pero repito, bien podríamos poner nosotros, he consumado la obra que me diste que hiciese. Bueno, pero aquí se está refiriendo a una faceta, una parte como en un hermoso prisma del total de la obra que Dios le encomendó a Jesucristo. Aquí estamos viendo una cara de ese prisma eh, en donde nuestro Dios le encargó a Jesucristo lo que más adelante Él dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Es decir, aquellos que eran del mundo, pero que tú los apartaste para dármelos, los elegiste para dármelos, a estos les he manifestado tu nombre. ¿Y qué manera, no? Con sus obras, con sus pensamientos, con su conducta, con su actitud, con sus palabras, con sus expresiones corporales, con todo el hombre, Jesucristo perfecto, Él, eh, desde la mollera hasta la planta de los pies, perfecto, manifestó de una manera sublime a los hombres, les manifestó el nombre de Dios, a esos hombres elegidos por Dios, escogidos por Dios, les he manifestado tu nombre. Es decir, he acabado esto que me encargaste. Pero no solamente esto, también dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Reflexionemos un poquito. Dice que aquellos que me has dado han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es decir, tienen su fuente en Dios, en el Padre Celestial, el cual respaldó con su presencia, por supuesto, con sus palabras en alguna ocasión, todas las cosas que Jesucristo hizo aquí en la tierra y tuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, piensen ustedes en el poder de Jesucristo para decirle al mar que se calmara. Tranquilízate, mar, calla. O imaginen ustedes a Jesucristo caminando sobre el mar. Eso sin contar que a los leprosos los limpió tocándoles el cuerpo sin contagiarse él de la lepra y dándole también la plena salud a los leprosos. Levantó a los muertos. Entonces, han conocido que todo eso que yo hice, de que todo eso que yo tuve o las cosas que me has dado proceden de ti, para conocer tus pensamientos, para conocer lo que los fariseos, escribas e intérpretes de la ley conocían y tenían en su mente. Él conocía esos pensamientos antes de que ellos dijeran las palabras. Es decir, tal era el poder que desplegó Jesucristo, pero que todo esto, este poder,
provenía de Dios, no como los sacerdotes que le decían que por Belcebú echaba fuera los demonios. No, Jesucristo echaba fuera los demonios por el poder de Dios. Sigue diciendo el capítulo 17 de Juan: las palabras que me diste les he dado. ¿Y qué palabras, hermanos? Nadie en la historia, ni aún el mismo Abraham, el mismo Noé, ni el mismo Samuel, ni ningún ninguna persona, ningún personaje como David el salmista, como su hijo Salomón en los Proverbios. Nadie había escrito o dicho las palabras como las palabras que Jesucristo les dio a conocer a los discípulos. Las palabras que me diste les he dado. Palabras no solo de amor, sino palabras de justicia, de santidad, palabras de misericordia, palabras de gracia. Bueno, pero también dice el versículo, capítulo 17, han conocido verdaderamente que salí de ti. Esto es increíble, esto es fascinante, esto es verdaderamente sublime. Jesucristo está diciendo que a los hombres les dio a conocer que Jesús salió del Padre. Solo recordamos una ocasión cuando Felipe le preguntó a Jesús diciéndole: muéstranos al Padre y nos basta. Con eso estamos cumplidos, estamos con el gozo pleno. Muéstranos al Padre y nos basta. Qué terrible petición, increíble petición. Claro, una mente muy sabia pudo haber hecho esta pregunta, ¿no? Y Felipe, un gran siervo de Dios, un gran varón de Dios, pero él dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y eso obtuvo una respuesta magnífica, sublime, suprema. Felipe, ¿no crees que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre? ¿Cuántas veces me has visto a mí y tú dices: muéstranos al Padre? ¿Qué palabras de, de tanta jerarquía dichas por Jesucristo, el Hijo de Dios? Felipe, ¿no sabes que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? ¿Y cómo dices tú: muéstranos al Padre? Bueno, pero Jesucristo les enseñó de tal manera para que ellos supieran que Él había salido del Padre. Han creído que tú me enviaste. Esto era vital. Ninguna persona puede acercarse a Jesucristo si no cree que es Dios. Así de fácil. Y si no tienes esa fe con la cual puedes creer que Jesucristo es Dios, no te puedes acercar a Él. Hagas lo que hagas. Te vayas de rodillas a donde te vayas de rodillas. Golpees tu espalda con látigos o con nopales llenos de espinas o con ramas de espinos, o hagas lo que quieras y te laceres y digas lo que digas. Tú no no puedes estar con Dios y en Dios si no has creído que Jesucristo fue enviado por el Padre como hijo de Él. Entonces, todo esto diríamos como cara de este prisma de la obra que Dios le encomendó a Jesucristo. Él dice con toda certidumbre: he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, la obra de revelar al mundo el conocimiento de Dios en una persona, que es Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Bueno, eso lo entendemos entonces como parte de este ministerio que Dios le encomendó a Jesucristo. Pero ya en Juan 19:30, Jesús
ahora sí utiliza la palabra tetelestai, que significa llevar todo a la plenitud. Una obra terminada en su plenitud. Entonces, la obra esta que Dios le encargó a Jesucristo y que cuando dijo las palabras en Juan capítulo 17, que ya leímos, que ya mencionamos, él todavía no realizaba esta obra que Dios le encargó, que son los sufrimientos de Jesucristo. Sufrimientos vicarios porque fueron hechos en el lugar de la humanidad. Tetelestai fue pronunciada esta palabra cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, y para Juan el Evangelista fue la última palabra que Jesucristo dijo. Consumado es. También, Señor, Dios, mira, he consumado la obra de los sufrimientos que tenía yo que padecer para que fuese cumplido tu propósito al enviarme a este mundo. Ahí está el Hijo de Dios, crucificado, sangrando, todavía recibiendo los vituperios de las gentes que pasaban y que lo habían colgado y que le injuriaban diciendo, tú que a otros salvaste y no te salvas a ti mismo. Ahí está soportando todos los escarnios, todos los vituperios. Pero abundemos más sobre el significado de la palabra consumar. Porque, hermanos, no es lo mismo consumar que consumir. Nosotros como seres humanos y los animales mismos y las cosas mismas somos grandes consumidores, pero no consumadores. Voy a repetirlo. Somos grandes consumidores, pero no somos grandes consumadores. Y la palabra en latín para consumir es la palabra consumere. Yo consumo alimentos, yo consumo oxígeno en el aire, yo consumo agua porque me aseo, consumo energía corporal porque me gusta caminar y hago un poco de ejercicio. Es decir, nosotros somos consumidores, pero esta palabra nada tiene que ver con la palabra consumar. Parecen iguales, pero etimológicamente nada tienen que ver. Consumir y consumar, desde el punto de vista etimológico, no tienen nada que ver. Porque, repito, nosotros somos consumidores. Por ejemplo, un auto es consumidor, consume gasolina, consume anticongelante, consume agua, le ponemos una batería porque consume energía cuando encendemos las luces, cuando arrancamos el motor, consume hule de las llantas. Al cabo de cierto tiempo y según el recorrido que hagamos diario, las llantas ya no le sirven, se consumen. El auto es consumidor. Un avión consume turbocina. Es decir, las cosas y los seres somos consumidores, pero esta palabra no tiene nada que ver etimológicamente con la palabra consumar. Consumar en latín es consumare con doble M. Fíjense,
Consumir en latín es consumere. Consumar en latín es consumare, con doble M. No quiero aturdirlos más, pero consumare significa formar un total, darle forma a un todo. Es la culminación de una obra en su punto más elevado. Esto lo repito. Es la culminación de una obra en su punto más elevado. Ya no hay nada para hacer. Ya no hay nada por hacer. Llegaste a la cúspide en donde no hay más. No hay más. El griego tetelestai, que significa consumado, es en Juan 19:30. Eso es lo que Jesucristo quiso decir y estaba diciendo, porque literalmente eso es. Estaba diciendo que todo había llegado a su plenitud, en donde ningún ser podía hacer más que lo que él hizo. No hay nada por hacer, porque llega al punto más elevado de hacer esta obra que Dios encomendó a Jesucristo. Entonces, para que podamos quizá relacionar esta palabra, tetelestai pertenece a una familia de palabras que parte desde la palabra telos. Telos en griego, que significa un fin perfecto, un acabado sublime, divino, perfecto, como ningún hombre puede hacer, como ningún ser humano puede hacer. Pero que Jesucristo dijo con toda propiedad, tetelestai, que su palabra antecesora es teleo, el verbo teleo, pero también telos, una palabra más anterior de tetelestai, que significa obra perfectamente acabada, llevada hasta la cúspide de su realización, llevada a toda su plenitud, en donde no hay nadie, ni hay necesidad, ni puede alguien hacer algo más a esa obra. Hermanos, qué error tan grande de la gente que piensa que el hombre puede agregar un 0.00000001 a la 10 millonésima parte a su salvación. Qué ilusos, ¿no? El hombre sigue pensando que él es dueño de su destino, hermanos. El hombre sigue pensando que él puede, que la vida a él le pertenece a él, que él tiene derecho de la vida. La mujer sigue creyendo que ella decide si tiene el hijo o lo aborta, lo mata. Los hombres siguen siendo irresponsables ante todo, y creen los hombres que ellos, por su trabajo, por su inteligencia, por su sabiduría, creen que ellos pueden llegar a colocarse en el lugar de Dios. Nada más absurdo y nada más perverso que esta obra de las cosas que el diablo, Satanás, ha sembrado en los seres humanos. El pensar que yo puedo con alguito, ayudar a Dios para que me salve. Hermanos, si esto fuera así, Dios dejaría de ser Dios, porque entonces necesitaría de mí, miserable gusano, para ayudar mi salvación. No, la salvación es una cosa que depende absolutamente de Dios. Nadie puede, en las condiciones en las que estamos lejos de Dios, irredentos, llenos de pecado, ningún pensamiento hay en nosotros, en nuestra mente acerca de Dios, porque no le amamos, lo odiamos, lo aborrecemos.
le damos la espalda, somos rebeldes a Él. ¿Cómo voy a hacer yo algo para propiciar mi salvación? Absolutamente no. Entonces, cuando la Iglesia Católica Romana agrega a la salvación las obras de los hombres para que den dinero, para que hagan obras filantrópicas, para que den limosna y para que, hermanos, esto tú y yo lo podemos hacer, pero como fruto de la salvación que ya disfrutamos, de la seguridad de la salvación que ya tenemos. Y esto, además, Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Así que ya ni siquiera eso de que voy a darle al mendigo de la esquina una limosna, ni siquiera eso nace de mi corazón, sino que Dios pone en mí el querer darlo y luego también pone en mí el hacerlo por su sola voluntad de Dios. Pero, hermanos, gracias a Dios que la voluntad es agradable, es perfecta, es santa, es pura. Y gracias a Dios que tú y yo, en obediencia, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esto no es que nos quite libre albedrío, esto no es que nos quite proactividad, que nos quite capacidad de ser. No, solamente que Él quiere perfeccionar en nosotros nuestra voluntad para irla haciendo día con día cada vez más y mejor, semejante a la voluntad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, la voluntad de Jesucristo fue precisamente esta, que Dios en su propósito lo llevara a, a hacer la obra hasta su plenitud, la obra de la redención, la obra de la salvación, la obra de la reconciliación. Ahí en la cruz, la misericordia y la verdad se besaron. La justicia y la paz se dieron un gran abrazo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba cumpliendo cabalmente, sin ningún vacío, la obra que su Padre le encomendó que hiciese. Eso es telestai. Eso es la palabra, hermanos, ese significado de telestai. Tetelestai es pues la cúspide de lo perfecto. Nadie más puede hacer nada. Por eso, y ahora entendemos con toda claridad estos dos pasajes de la Biblia que quiero leer con ustedes. Y el primero lo encontramos en Juan capítulo 4. ¿En dónde más? Sino en Juan capítulo 4. Dice el versículo 31. Juan capítulo 4, versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Lo repito. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a los otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús, que conoce los pensamientos, les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí en esta palabra acabar también está la raíz telos, que significa que llegue a la plenitud, a la cúspide, que llegue a la cima más alta de la obra de Dios, perfecta, como una obra que yo he de realizar. Esa es mi comida.
Y aquí valga la comparación con la enseñanza que dimos de consumir y consumar. La comida que los discípulos le ofrecían a Jesucristo es una comida para consumir. La comida que Jesucristo dijo que él tenía porque Dios se la había dado es la palabra para consumar, no para consumir, sino para consumar, es decir, tetelestai. ¿Para qué? Para llegar a lo más sublime de su terminación, a donde nadie puede objetar nada, nadie puede criticar ni decir nada, porque todo lo hizo perfecto. Esa es la comida que Jesucristo dijo aquí en el versículo 30, perdón, en el versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y luego le dice a los discípulos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Ahí estaba el Hijo de Dios, dispuesto a anunciar a todos el nombre de su Padre, para que creyeran que Jesucristo había sido enviado de Dios y que Jesucristo había salido de Dios. La segunda parte, el segundo comentario que queremos hacer con respecto a Jesucristo como consumador, lo tenemos en Hebreos capítulo 2, un versículo también altamente conocido. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Aquí en Hebreos, en capítulo 12, versículo 2, Cristo es el autor y consumador de la fe. Las palabras griegas son el argengos, que significa príncipe, caudillo, pero también fuente de donde procede una cosa o algo. Cristo es el que toma el paso delante en la fe, siendo así el perfecto ejemplo de ella. Como consumador, ha llevado a la fe a un fin perfecto en su propia persona. Así es el caudillo de todos aquellos que andan en ese camino. Tú y yo que andamos en el camino de la fe y que Cristo es el argengos, es el príncipe, el caudillo, la fuente de esa fe, Cristo nos va guiando para que nuestra fe no se debilite, no tropiece, no caiga. Cristo nos va guiando en el camino de la fe que Él inauguró, estableció. Un tiempo lo tuvo Abraham. Un tiempo Abraham era el padre de la fe, pero Cristo es antes que Abraham. O sea que Cristo lo tuvo desde el origen de todas las cosas. Entonces ahí Cristo es el autor y consumador de la fe. Y la palabra consumador, pues hermanos, nuevamente tiene la raíz primaria, telos, que significa plenitud, llevar la fe hasta su plenitud. Bueno, ¿quién más puede hacerlo? Abraham. Bueno, Abraham tuvo una fe que le agradó a Dios de mucha manera. No cualquiera ni en cualquier día está dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿no? Así que te puedes imaginar tener una pequeña y pálida idea de la fe de Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo. Dicen algunos comentaristas que tanto Abraham como Sara sabían que este sacrificio iba a ser real. Es decir, que Abraham sí
iba a matar a su hijo y que después Abraham tenía que orar al Padre para que resucitara a su hijo y que toda esta angustia y esta agonía vivida cuando Sara ve a su esposo y a su hijo que van camino hacia la montaña, le dolió tanto que aceleró su muerte de ella. Pero son pensamientos, no está muy lejos, porque acto seguido en el relato de Génesis se nos narra la muerte de Sara. Bien, pero eso es nomás una pequeña pizca de la fe de Abraham. Pero ahora imagínense la fe de Jesucristo. Yo pongo mi vida, dijo Jesucristo, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo siempre he dicho en algunas predicaciones, no hubo nadie, no hay nadie y no habrá nadie que tenga una fe igual a la fe de Jesucristo, porque Jesucristo es la única persona que ha creído en toda su plenitud a la palabra de Dios. Y por eso llegó hasta la cruz del Calvario, porque él creyó que él era el Mesías, que él era el Salvador del mundo, él creyó que él iba con su sangre a pagar el precio de nuestro rescate y a pagárselo a Dios, porque a Dios se le pagaban todos los rescates. Si en la antigüedad una persona, un padre de familia, quería rescatar un animal primogénito que tenía el deber de entregárselo a Dios, pero si quería rescatarlo, tenía que pagar. Y ese dinero se le pagaba a Dios. Claro, Dios no bajaba a recibir el dinero, pero ahí estaba el sumo sacerdote, estaban los levitas, estaban los sacerdotes para ellos recibir el precio del rescate. Y aún tenían el deber de pagar el rescate de sus hijos primogénitos. ¿A quién se lo pagaban? Se lo pagaban a Dios. Entonces Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate a Dios. Y Jesucristo quedó satisfecho y le extendió el certificado de Tetelestai, consumado. Has pagado la deuda. Hermanos, esa es la sexta palabra, Tetelestai, consumado es. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja y pídele a Dios perdón por tus pecados si no lo has hecho. Si Cristo no vive en tu corazón, porque tú has estado lejos de Él y oíste en tu niñez la palabra, pero no la quisiste aceptar, no quisiste comprometerte, hoy es tiempo de que tú abras tu corazón y le digas a Jesucristo, Señor Jesús, he oído tu palabra y la creo. Entra en mi corazón, perdona todos mis pecados, límpiame de mi maldad y te recibo como Salvador en mi corazón. Y con esta fe que el Espíritu Santo ha puesto en ti, se cumple lo que dice Efesios 3:17. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.